Hace unos días muchos portales de internet empezaron a hablar de este trabajo que se había publicado recientemente. Un trabajo hecho por algunos físicos de diferentes universidades de Canadá había cambiado la forma en la que explicamos un fenómeno. Un fenómeno que ya hace un tiempo que en YouTube es un poco viral y la gente lo reproduce en su casa poniendo en riesgo sus microondas. Consta de agarrar una uva, cortarla a la mitad, dejarle un hilito de piel abajo y prender el microondas. Lo que pasa es esto. Esa llamarada que vemos es plasma. Como sabemos, la materia puede estar en diferentes estados. Si nosotros tenemos agua y la enfriamos mucho, tenemos hielo, y si la calentamos mucho, tenemos vapor. Bueno, si seguimos calentándola, entregándole energía a los átomos, lo que vamos a obtener es plasma. Bueno, para este fenómeno se tenía una explicación que nunca había sido puesta a prueba, simplemente la explicación era razonable. Este trabajo hecho en Canadá cambió la explicación. Me comuniqué con uno de los autores, que es argentino, para charlar un poquitito del tema. Esta es la explicación que se tenía antes del fenómeno. La explicación que tenía más consenso era que cuando ponías las uvas las cortabas en dos, dejabas un pedacito de piel conectando, así por la piel podía circular corriente, entonces la uva funcionaba como una antena y por la piel se armaba una corriente eléctrica excitada por las microondas que resultaba que se calentara todo y se formara el plasma. Después de hacer varios experimentos, obtuvieron esta otra explicación. Lo que nosotros encontramos fue una muy linda interpretación del punto de vista físico. O sea, que en realidad lo que está pasando no depende para nada de la piel. O sea, ya los experimentos que hicieron en Trent lograron mostrar eso, que vos tenías estas bolas de hidrogel que no tienen superficie, que son necesariamente todo agua, y el fenómeno estaba también, y que si ponías dos uvas, si estaban juntas, aunque no estuvieran en contacto, no hubiera un piel en común, también pasaba. Entonces, si estamos pensando en las discusiones, nos dimos cuenta que si las uvas, al ser básicamente pelotas de agua, tienen el tamaño correcto para poder atrapar aproximadamente una longitud de onda de microondas adentro. Y entonces funcionan como trampas para luz. Un par de aclaraciones acá. Él habla de luz porque las microondas y la luz son físicamente lo mismo. Son ondas electromagnéticas que lo que cambia es una propiedad que es la longitud de onda. O sea, qué distancia recorre la onda entre que sube y baja. Y otra aclaración que por ahí es más técnica, pero él está diciendo que la longitud de onda del microondas se puede quedar atrapada dentro de la uva que mide 1,5 centímetros. La longitud de onda del microondas es bastante más grande, es de 12 centímetros, pero cuando entra a un medio acuoso, esa longitud de onda se acorta y queda justo del tamaño de la uva o de las bolitas de hidrogel. Ahora sí, sigamos con la explicación de Pablo. La otra cosa que pasa es cuando pones dos juntas. Sí. Si están separadas, lo que pasa es que digamos, cada una de las dos uvas atrapa las microondas por separado y no pasa mucho más que las dos se calienten. Si las pones muy cerca, o sea, una distancia que es más chica, bastante más chica que la longitud de onda, lo que pasa es que ahora las microondas pueden saltar de una uva a la otra. Y es la posibilidad de ese salto, es decir, que las dos uvas estén acopladas, por así decir, causa que tengas una amplificación del campo electromagnético entre las dos. El campo magnético se vuelve tan fuerte que eventualmente, si le das energía, le da suficiente energía a los iones de sodio y potasio que están en la uva para que salgan eyectados y se cree plasma. O sea, recapitulando un poquitito qué es lo que está pasando. Lo que nos explica Pablo es que el microondas genera estas ondas electromagnéticas para calentar lo que esté adentro, y cuando nosotros ponemos una bolita de agua de un tamaño más o menos 1,5 centímetros, esa onda se va a quedar atrapada y va a empezar a calentar más de lo que calentaría otra cosa. Si además, en vez de poner una sola bolita, ponemos dos bolitas una al lado de la otra, lo que va a pasar es que esas dos pelotitas se van a acoplar, y lo que va a pasar es que en el medio se va a generar mucho más campo electromagnético, o sea, va a haber mucha más energía de la que habría de cualquier otra forma. O sea, como que las bolitas, las uvas o lo que sea que tenga esta forma y esta composición van a concentrar la energía en ese huequito. Y eso va a generar que lo que haya ahí pase al cuarto estado de la materia, generando esa llamarada.
Pero bueno, más allá de esto que me parece fascinante y que es un experimento súper lindo que se construye a partir de videos de YouTube, me resultó muy interesante preguntarle cómo es que se había generado esta idea de hacer un experimento científico a partir de algo que era viral en YouTube. Fíjense lo que es la historia de este experimento, desde dónde viene, desde cuándo viene. El que empezó todo fue, digamos, el autor correspondiente, el profesor Slepkov de la Universidad de Trent, en Ontario. Hay una página web que todavía está dando vueltas por ahí, donde cuentan así en forma medio en broma, en chiste, así tipo onda paper científico, cómo hacer experimentos con las uvas en el microondas. Y entonces en 2013 Aaron consiguió un estudiante, un undergraduate de la Universidad de Toronto que se quiso voluntariar para trabajar con él en el verano y se acordó de las uvas y dijo, hagamos algunos experimentos con esto. Y ahí empezaron a hacer experimentos y vieron que funcionaba y empezaron a probar más cosas y ahí empezó. Se fue haciendo más y más trabajo sobre esto. O sea, un montón de experimentos hicieron con distintas frutas. O sea, un profesor que en los 90 había visto esta página web, le había parecido interesante, cuando tiene la posibilidad de crear sus proyectos de investigación, se le ocurre investigar con estas cosas. Le pregunté un poco a Pablo a qué se dedican los laboratorios y la realidad es que no se dedican exactamente a esto, sino que a temas que son más o menos similares. Cosas de óptica, cosas de ondas, pero no exactamente esto. Y este proyecto que nació al principio de los 2000 se fue llevando a cabo por muchas personas que fueron trabajando hasta llegar acá. Y fíjense cómo es que Pablo se incorpora a este trabajo. Y en el 2015 aproximadamente yo di una charla en una conferencia sobre mis cosas de investigación, que son más de fotónica. Y él vio mi charla y después vino y se me acercó y me dijo, mira, estoy haciendo este experimento, estudiando estas cosas con uvas. Y creo que tiene que ver así con que atrapar luz y necesito a alguien que me ayude con las simulaciones. Y entonces me preguntó, vi que vos trabajás con simulaciones, o sea, ¿tenés ganas de meterte? Y yo miré un poco y dije, sí, ¿por qué no? Y ahí me mandó un montón de videos y cosas y dije, esto está buenísimo. Vos no conocías el efecto, nunca habías visto videos de uvas en el Yo no había visto microondas. los videos de las uvas, no. O sea, por un congreso al que Pablo había ido a comentar su trabajo, que de nuevo no tiene que ver exactamente con este tema, y que además Pablo trabaja en algo bastante más teórico de lo que es esto, que es algo bien aplicado. Bueno, a partir de eso surge esta colaboración. Finalmente también le pregunté a Pablo que me contara rápidamente cómo fue su historia académica, cómo llegó a estar trabajando en Canadá con una posición de profesor allá, para que veamos un poquitito cómo son las historias de los científicos y las científicas que podemos ir viendo por el mundo. Bueno, fue una carrera académica razonablemente estándar. O sea, hice la licenciatura en física en la UBA, terminé en el 2001 y ahí me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado. Hice mi doctorado en la Universidad de Texas en Austin, haciendo cosas de espectroscopía de semiconductores y también de atrapar luz, y donde ahí fue medio que me enganché en el tema de cómo lo que llaman los resonadores ópticos, que son así cosas que te pueden atrapar luz resonante en lugares chiquititos. Después de ahí, en el 2007, terminé el doctorado, o sea, hice un postdoctorado en la Universidad de Alberta, después hice otro postdoctorado en la Universidad McGill, en Montreal, y finalmente otro postdoctorado en la Universidad en la École Polytechnique de Montreal. Y bueno, y en el 2012 conseguí mi cargo de profesor con la Universidad Concordia en Montreal, que es donde sigo. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva forma de videos con entrevistas a autores de trabajos, pero no solamente para hablar del trabajo que publicaron, sino también como un poquitito la historia de la persona, la historia de la investigación. Me parece que eso es transmitir la ciencia, también es eso, es transmitir lo que hacemos día a día, cómo lo que lleva a hacer un proyecto, que no es algo que se me ocurrió y en un año lo hice, sino que tarda un montón de tiempo, cómo las personas se van comunicando. Quiero agradecer muchísimo a Pablo que se recopó con la entrevista. Parece que el trabajo está teniendo un montón de repercusión que no se esperaban, y cuando me comuniqué me respondió enseguida, la verdad, muy buena onda. Muchísimas gracias, Pablo. También quiero agradecer a Fabrizio Bagliarini, que fue el primero que me comentó de esto, me mandó el trabajo y me dijo, che, escribamos una nota para el portal Somos Proton. Escribimos la nota, salió buenísima. Ahí fue que empecé a leer y a ver videos, y de repente me encontré con un video de Veritasium donde estaba hablando Pablo con un acento que me sonaba conocido y un mapa de Argentina de fondo, y ahí mismo lo contacté y muy buena onda. Así que si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo en las redes sociales. Gracias y nos vemos.